Buenas tardes, estimados alumnos de primero de fines. Lo que nos toca y nos compete como unidad nueva el día de hoy es analizar específicamente a la lengua y al ajedrez como sistema. Y podríamos hacer una aproximación del siguiente modo. Podría decir específicamente que la lengua, ¿sí? Como sistema se compone de una lógica particular y un conjunto de reglas y principios que la definen como tal, y que muchas veces usamos esos principios o esos conjuntos de reglas sin haberlos estudiado, y lo usamos específicamente por el hecho de pertenecer a la especie humana, como dice Jacobson, un lingüista sobre el tema de la lengua y su función como sistema. Bueno, Jacobson concibe específicamente que por el hecho de pertenecer a la especie humana nosotros tenemos internalizados, ¿sí? una gramática generativa, ¿sí? que aprendemos a usar de modo latente sin llegar a tener conocimiento sobre ella. ¿Y en qué momento nosotros usamos la lengua como sistema? La usamos específicamente a la hora de comunicarnos, es decir, cuando hacemos uso de la palabra. Por ejemplo, para puntualizar en un hecho o en una situación de comunicación puntual, por ejemplo, cuando digo yo soy en lugar de yo es. ¿Sí? Aprendí a decir yo soy mucho antes de que una profesora, ¿sí? estudiosa sobre el tema, me dijese que soy, ¿sí? es una palabra en función verbo que pertenece a la forma no personal del verbo ser de primera persona. Mucho antes de comprender específicamente ese principio y esa regla gramatical, aprendí a decir en mis primeros momentos y en mis primeros pasos lingüísticos, ¿sí? la oración con sentido y coherencia, como es el hecho de decir soy yo o yo soy. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, pero si nosotros no tenemos necesidad de estudiar la lengua como sistema, bueno, ¿cómo sabemos hacer uso de eso? Lo sabemos específicamente, ya lo dije por un lado, porque pertenecemos a la especie humana y, como dice Jacobson, tenemos una gramática generativa internalizada, y por el otro lado porque entendemos el funcionamiento de lo que es una lengua como sistema. Y un modo de poder entender y comprender lo que es el funcionamiento de la lengua como sistema es poder establecer relaciones directas, ¿sí? con una función lúdica de juego, como es el caso del ajedrez. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué relaciones hay entre el juego del ajedrez y la lengua, ¿sí? como sistema? Bueno, las siguientes relaciones, ¿sí? podemos reconocer. Específicamente, si yo tengo que aprender a jugar el ajedrez, lo primero que pienso es decir cuáles son las piezas que componen el juego y qué movimientos específicos me permiten esas piezas para poder avanzar en el tablero en cuestión, en el juego, y ganarlo. Bueno, un sistema de la lengua funciona de la misma manera. Para poder comprender cómo funciona la lengua y su sistema es necesario saber no cuáles son las piezas que las componen, sino las palabras que componen el sistema de la lengua, ¿sí? Y no cuáles son los movimientos que se me permite o no realizar dentro de un tablero, sino entender cómo funcionan dentro de una oración. Vayamos específicamente, ¿sí? a un caso concreto. Las piezas que forman parte en el juego o función lúdica del ajedrez son las siguientes, es decir, tenemos la pieza del rey, la pieza de la dama, la pieza de la torre, la pieza del caballero, del alfil y del peón. En el caso de la lengua como sistema, ¿sí? nos fijamos que se compone de la siguiente clase de palabras, es decir, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, ¿sí? los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. ¿Sí? Para poder avanzar en ese juego del ajedrez tenemos que saber qué movimientos permiten cada una de esas piezas que conforman el juego. Por ejemplo, para citar un ejemplo, el peón es una pieza que permite una función específica y básica, ¿sí? Adelantarse, la posibilidad de adelantarse un casillero, ¿sí? y hacerlo en sentido recto. Pero ustedes podrán observar específicamente que esa función, sí, la del peón específicamente, puede modificarse en ciertas situaciones especiales, y no simplemente te ofrece el juego la posibilidad de avanzar un casillero, sino también hacerlo en sentido diagonal, no solamente en sentido recto. En cuanto a las palabras, ¿sí?
funciona de la misma manera. Nosotros sí tenemos que específicamente entender cómo funcionan las palabras dentro de una oración, es decir, los sustantivos, ¿sí? Los adjetivos, ¿sí? Los verbos, los adverbios, las preposiciones y conjunciones, y después saber qué relaciones se pueden establecer entre una palabra y la otra dentro de una oración, para poder comprenderla, ¿sí? Y también para poder usarla, pero ya con conciencia.